El tema que abordaremos el día de hoy es el siguiente. ¿Es verdad que el concepto de un depósito me puede ocasionar problemas con el SAT? En los últimos días ha estado circulando información sobre esta situación y nos deja a todos con dudas y preguntas. Por tal motivo, nos acompañan en esta plática dos expertos en la materia y se los presento a continuación. El licenciado en Contaduría Certificada, Eduardo López Lozano, y el contador público, David Ábrego Pinzón, reconocidos profesionistas del ámbito fiscal. En esa transmisión les pedimos de favor de que nos compartan con sus colegas y amigos. Denle like y dejen sus comentarios. Nuestros asesores en capacitación les atenderán con mucho gusto. Asimismo, todas sus preguntas las atenderemos a la brevedad posible durante la transmisión. Soy Javier Lara, su amigo y servidor, y sin más preámbulos, cedo la palabra a los ponentes de este interesante tema. Adelante, David, y bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a nuestros clientes y amigos. Pues hoy, como platicó bien Javier, vamos a charlar con el maestro Eduardo López Lozano respecto a lo que está ahorita en tema de redes, que es el tema del concepto en la transferencia, ¿no? Pues, Eduardo, te agradezco tu tiempo para platicar. Digo, al final del día, el objetivo de este Facebook Live es nada más abordar este tema que está en boga y porque pues el tema de los depósitos en efectivo, transferencias, es un tema para pues muy largo, ¿no? Pero el fin es esclarecer si es verdad o no es verdad que el concepto influye en el cálculo o en la obligación tributaria del beneficiario de la cuenta, ¿no? Entonces, no sé si me pueden apoyar allá, iniciando con la presentación, por favor. Muy bien. Pues es lo que vamos a platicar, ¿no? La parte de los mitos y las realidades. Vamos a platicar de los depósitos y transferencias en cuentas personales. Digo, al final del día, el depósito en efectivo y la transferencia, ahorita me voy a adelantar un poco y vamos a ver que tiene una gran particularidad cada uno de ellos, ¿no? Pues te cedo la palabra, Eduardo. Bueno, de entrada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Fíjate, David, gracias por la invitación, que el concepto, la forma, a veces sí es fondo. Depende mucho, no solo el concepto, sino cuál es la razón de la operación. Es decir, aquí cuando estamos hablando en cuentas personales, oye, las cuentas personales, hay algunas que se fiscalicen y otras no. Pues la primera respuesta sería, todas son fiscalizables. Desde tu pareja, y si los que no me crean, divórciense y verán, hasta, obviamente, las autoridades fiscales. Ahora, hay mucha diferencia en la acepción entre los conceptos, porque no solo el concepto va a dar lugar a una consecuencia, pero puedes sí hacerlo cuando tú equivocadamente estableces otro concepto distinto. Voy a poner el ejemplo más común que se me viene a la mente, el caso, la diferencia entre los alimentos y los donativos. Cuando una persona recibe por una filiación, y aquí por cuestiones de tiempo no abundaríamos demasiado en algunos casos de afinidad, pero ¿qué ocurre cuando cuando entre familias se hacen transferencias para apoyarse por un tema de salud o por un tema de gasto o por un tema de una contingencia? Bueno, pues ahí hay un problema porque seguimos usando criterios del siglo pasado
y esto nos puede llevar a una circunstancia delicada con la autoridad ávida de recaudar. Y lo importante es decirle a los amigos que nos oyen, evitar un tema de tener que llegar a litigio. Yo creo que es fundamental, primero, definir quién eres tú que está recibiendo la transferencia o el depósito. Segundo, ¿quién te está haciendo el depósito? Y la tercera pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? O sea, ¿quién deposita? ¿A quién deposita? ¿Por qué deposita? Es decir, ¿cuál es el antecedente o la razón de dicho depósito? Es decir, ojo, es evidente, y aquí permíteme, David, platicar un tema que hoy por hoy la autoridad no tiene claro y es una lástima, pero que sí es importante que nuestros amigos que nos escuchan y ven lo tengan claro. Yo pregunto a veces en los cursos, oye, un menor de edad tiene ingresos, y es grave que muchos me dicen, no, claro que sí, si tú comes, si tú te vistes, si tú recibes una serie de satisfactores, son ingresos en bienes, en especie, etcétera. Oye, pero esos ingresos se tienen que declarar. Esa es otra historia. ¿Cuál es el tratamiento en la ley de renta? Acuérdense que los ingresos se dividen en dos, básicamente. Los que son objeto de ley y los que no son objeto de la ley. Es decir, ingresos que la ley no tipifica como tales. Una vez que ya tienes esa primera definición, luego te dices, bueno, de los que sí son, ¿cómo se dividen? Se dividen en dos, los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos, que en la jerga los conocemos como ingresos exentos. Y los que pagan impuestos se dividen en dos, los que pagan con tarifas y los que pagan con tasas. Y esos últimos se dividen en dos, los que pagan por tasas de manera obligatoria y los que pagan con tasa de manera opcional. Ejemplo, el aguinaldo. El patrón puede determinar la suma de los ingresos mensuales más el aguinaldo y aplicar las tarifas. O bien determinar un procedimiento establecido en el reglamento donde señala cuánto sería el aguinaldo, le calcula el impuesto al aguinaldo, determina la tasa y con esa tasa lo calcula. Entonces, lo primero que habría que ver es quién te está depositando y por qué concepto te está depositando. ¿Quién eres tú? ¿Está registrado o no está registrado? Acuérdense que en este país la gran mayoría de la población está en la informalidad, no solo como patrón o como actividad empresarial, sino como empleado inclusive. No tenemos esa formación. O sea, tú acude a la taquería de la esquina o a la tienda de la esquina, ustedes que están en Mérida, pregúntenle a la gente que vende las cenas en la calle, oye, ¿te dan seguro social? Te van a decir, no. Tal. Es muy importante entonces primero analizar ese asunto, David. Claro. No sé si esta primera introducción es correcta. Es correcto, Eduardo, lo que platicando y resumiendo, ¿no? Al final del día, todo esto se origina porque las personas que se hacen depósitos o transferencias entre sus cuentas creen que es una cuenta no fiscal y la cuenta fiscal, y ese es el primer mito que hay que resolver. El tema de la cuenta fiscal y la no fiscal ya no existe. Todas las cuentas son fiscalizables, todas son fiscalizables, ya no existe ese tema. Creo que es el primer punto que hay que concretar. En la ley tal cual, no existe uno que diga fiscalizable y no fiscalizable, tan así que hoy tenemos toda la estructura tecnológica por parte del SAT, que todo se timbra, los estados de cuenta se timbra y se informa, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué se informa y qué no se informa. Entonces, vamos a irnos al punto en concreto en el cual se origina esta charla, donde vemos un chat de una persona que comenta que debido a los cambios del 1 de diciembre, que a partir del 1 de diciembre entra en vigor un nuevo régimen fiscal, desde ahí empezamos a desmentir, ¿no? No hay
tal cual un cambio que entre el 1 de diciembre, no hay un nuevo régimen de este tema, sino sabemos que los nuevos regímenes para efectos de reformas fiscales es el reciclo, que es motivo de otra charla. Y pues dice que el concepto es importante y que le pide que por favor que no ponga ciertos conceptos porque si no pues va a tener problemas y va a tener una congelación de su cuenta y multa, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Insisto, no es el concepto salvo en ciertos casos. Para los contribuyentes, pues es muy sencillo. ¿Cuál es la razón de ser de dicha transferencia o de dicho ingreso de recursos a tu cuenta? No todos los ingresos, como dice la lámina ahí, dice, por ejemplo, los pagos a transferencia solo serán válidos con los siguientes conceptos. Entonces pone no poner pago o transferencia. Claro que sí. Si lo que estás haciendo es un pago, le vas a poner con todas sus letras pago de tal cosa. Fíjate que aquí el problema que veo en este tipo de chats maliciosos o de avisos que desinforman es no el efecto en quien recibe, porque ese no cambia, sino el problema de que alguien se compre esto y en lugar de poner el dato correcto en la operación, empiece a hacer otro. Abono de tal cosa. Pues si estoy haciendo un abono, lo voy a poner. Liquidación de tal cosa. Aquí el único tema es que tú estés haciendo cuestiones que no declares o que estés recibiendo dinero, pero el problema no es de quien hizo el depósito, porque aquí dice no me metan en una bronca, no, te metes tú si no declaras. Pero, por ejemplo, oye, es que el tema es una tanda. Ah, caray, si las tandas están restringidas al sistema financiero mexicano, tú no puedes andar haciendo tandas. Pero ojo, también será cuestión de establecer, ahí podría ser una situación administrativa de otra índole, pero no es una situación fiscal per se. ¿Qué pasa en la tanda? Yo le debo a todos los participantes de la tanda el monto que me están depositando y se lo regreso. Obvio, ahí tendrías que, como las tandas están prohibidas, porque no se permite estar recibiendo dinero, ahorro de terceros, pues habría que analizar cómo poder manejar ese asunto. Pero ojo, insisto, no es el concepto lo que origina, el concepto que se pone en la transferencia, sino la razón de ser, como se alude ahora en la reforma 2022, la razón de negocios, lo que da lugar a pagar o no pagar, hacer la clasificación en los ingresos que comentaba previamente, hermano. Claro, y ¿sabes qué pasa, Eduardo? Yo he visto un poquito el antecedente de esto y todo viene de un tema de las personas que derivado de la pandemia venden por Facebook, por todas esas partes y hacen una venta directa por WhatsApp. Y es el clásico que deposítame aquí y ya está. Y esas personas piensan que este tipo de ingresos no son ingresos fiscales. Obviamente esto es un ingreso, o sea, adelantándome a la siguiente diapositiva, es aclarar el primer punto que dijimos, ¿no? Ya no existe el tema de una cuenta fiscal o no fiscal, todas son fiscalizables, y todo depósito que tú recibas por hacer una contraprestación de un servicio o vender un producto es un ingreso fiscal. ¿Qué tanto te puede...? Sí, perdón. Perdón que te interrumpa, David. Incluso recibir dineros de tu familia es un ingreso fiscal. O sea, ¿qué es un ingreso? Todo lo que entra a tu cuenta. Oye, paga impuestos. Ah, esa es otra historia. Ahora dicen, es que no necesitas contador y de ahí se derivan todas estas vaciladas. La gente pretende que a través de las redes sociales se le clasifique, se le ayude, se le determine e incluso se le hagan planeaciones fiscales a ultranza, sin conocimiento de la ley. Eso es lo delicado. Claro. Y como para darle un poquito de estructura a esta plática, como vimos en la diapositiva, vamos a hacer dos grupos de que tenemos que tener cuidado, ¿no? El tema de las transferencias o depósitos por medio de cheques, que tiene su particularidad de lo que estamos viendo por el antecedente de que sí es ingreso, pero se vuelve peor
cuando es efectivo. Y eso ahorita, más adelante, si me permite la siguiente diapositiva, vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Como bien comentamos, y decía Eduardo, siempre me consta que siempre tuve el honor que Eduardo me dé clase, y decía que tú eres contribuyente desde que eres un niño. O sea, la ley tal cual dice que son todos los mexicanos que perciben un ingreso y no hace una limitante de que si eres mayor o eres menor de edad. Todos son sujetos obligados. Y esto, pues no sé si quisieras abundar, Eduardo, en esta parte. Bueno, incluso desde antes de nacer puedes percibir ingresos. Yo creo que ahora hay un malentendido por parte de la autoridad cuando pretende que solo se den de alta a las personas hasta la que tengan la mayoría de edad. Entiendo el tema de los derechos humanos y que no se pretenda hacer trabajar a los niños, pero a muchos de nosotros nos tocó en nuestras generaciones trabajar. Yo mi RFC, mi cédula cuarta me la dieron a los 15 y para los chavos, que es la cédula cuarta, era el Registro Federal de Contribuyentes en términos de un impuesto cedular que existió hasta 1980, y resulta que la gente se confunde. Desde antes de nacer, o sea, aún en el seno materno, tú puedes decir, en caso de morir, heredo a mi hijo. ¡Ah, caramba! Se muere la persona, hereda al niño. ¿Quién es el que está obteniendo el ingreso derivado de ese fallecimiento? El nonato. Todavía no sabemos si es niño, si es niña, no sabemos si van a ser con vida o si va a fallecer, si se va a lograr ese producto, y sin embargo ya tiene una serie de derechos legales. Entonces, es muy importante, y esto trae un montón de temas ahí interesantes, porque hoy parece que hasta los 18 años pudieras tener ingresos, y no. La realidad es, piensen ustedes, por ejemplo, en mi pequeño angelito, pues ese muchachito que recibe los ingresos, o piensen en esos niños que hacen comerciales, o piensen en esos niños que hacen programas de televisión, caso típico de Chiquilladas u otros semejantes. Pues esos chavitos que están haciendo esa labor, están obteniendo esos ingresos, pues deberías de considerarlos para ello. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, como diría la chimotrufia, como digo una cosa, digo otra, porque a veces se pretende disfrazar ingresos de los padres y se dice, pues le cedo las acciones a mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? No, pues 3. No, o sea, evidentemente ahí hay un problema. Pero reitero, ojo, siempre que recibas ingresos. Ahora, el tema es de quién lo recibiste. Pongo 2 ejemplos, David. Las remesas, que el actual gobierno parece que no entiende que esos no son ingresos del Estado y que es una pena que nuestros connacionales tengan que acudir a otros países y generarlos porque en este país no se tienen las condiciones. Se manda la remesa a México. Oye, ¿de quién es el ingreso? Con la reforma 2022, si esa persona no está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes del país donde manda la remesa, el ingreso es de él, porque dice el artículo 9 que solo se acreditará el cambio de residencia fiscal cuando tienes la forma de demostrarlo en el extranjero. Y hace una remesa, oye, para mi mujer, y resulta que la mujer no tiene INE, y entonces le pide al compadre que vaya a recibir, que vaya por favor con su INE y reciba. Dice, oye viejo, mándame la remesa a nombre del compadre porque no tengo INE. ¿En qué bronca nos metemos por el desconocimiento de la norma? El compadre va a decir, oiga, ¿y cuál es su vínculo con aquel? No, pues este no es ingreso mío. Como no, pues aquí está documentado y usted firmó y aquí está su identificación. Entonces, ahí habría que analizar cuál es el concepto. Ahora, ¿qué pasa con el efectivo? El efectivo es difícil de poder demostrar su origen. Y por esa razón es que se estigmatiza. Entonces, ahora se le dice al contribuyente, cuidado con lo que depositas en efectivo, porque, como vamos a ver más adelante, el sistema financiero mexicano informa de manera regular al Servicio de Administración Tributaria los depósitos en efectivo. Pero las transferencias o los depósitos
también es importante señalar el origen. ¿A qué se deben? ¿Son donativos? ¿Son alimentos? ¿Son préstamos? ¿Qué son? Para saber cómo clasificarlos en los 9 capítulos que tiene la ley de renta para las personas físicas residentes en México. Claro. O sea, desde salarios hasta los otros. Perdón, David. Claro, Eduardo. Y pues aquí leyendo parte de los comentarios de nuestros amigos, Eduardo, quería comentarte, ¿no? Hay unos que pues son diferentes preguntas. Uno habla de pensión alimentaria, o sea, que le pagan a pensión alimentaria. Otro de que recibe depósitos por otro. Perdón. Pues póngale así, pensión alimenticia. Oye, ¿cómo apoyo a mis padres? ¿Qué les deposito? Para el gasto. O sea, acuérdense de la canción, yo en las clases lo digo y se ríen los alumnos. Luego se los dejo de tarea porque ya los chavos no conocen y somos de veras otra generación. Y les dices, saliendo del curso, búscate en YouTube La Bartola con Pedro Infante. ¿Y qué dice? Ahí te dejo estos 2 pesos. No había los gobiernos que tenemos hoy y con 2 pesos se vivía. Pagas la renta, el teléfono, la luz, el gasto y de lo que sobre me lo dejas para una lipus, es decir, para un Claro. pulquito. Y digo, Eso son varios conceptos. Y si me permites, ahorita, por ejemplo, el que de Ina Lugo, que dice que el tema de mis padres a que le deposita alimentos. Como tú comentas, hay que ponerle el nombre y no hay que tenerle miedo por el tema fiscal, porque al final del día, el que tú le pagues, le des un pago a tu papá es un donativo, que eso ya lo tendrías que hablar con tu contador y ver cómo lo vas a informar o qué vas a hacer. Pero hay que ponerle nombre porque nos salimos ya de la esfera fiscal y nos podemos meter en un tema civil. ¿Qué pasa si esta persona que está pagando un depósito a sus alimentos a sus papás derivado de una orden judicial y no le está poniendo el concepto? Entonces, el concepto te puede llevar, el hecho de no poner el concepto en una transferencia, puede decir que de qué fue esa transferencia. O sea, no puedes, ante un juicio, demostrar que el origen o la razón fue hecho por ese tema. o peor, David, abundando en la pregunta de la señorita Ina. Todos estamos obligados a proporcionar alimentos en función a nuestra capacidad a quienes los necesitan de acuerdo con la relación familiar que tenemos. Entonces, oye, ¿qué le diste? Le di un apoyo para su gasto. No tenemos que ser tan estrictos y no tenemos que acudir a la doctrina civil, pero no le pongamos donativo a un concepto que no lo es, porque ya que David abrió la puerta, les diría, tengan cuidado porque los donativos en el Código Civil Federal, que es el que aplica tratándose de disposiciones fiscales, que son federales, nos dice que cuando pasen de 5,000 pesos los donativos en un ejercicio, de 5,000 pesos, tendrás que elevarlos a escritura pública. En esa medida, pues, si no se cumplen las formalidades, y ahí sí hay jurisprudencia, tendrías un problema de que los ingresos fueran gravados por ese error, por estarle cambiando el concepto. Donativo es aquello que tú le das como un regalo y que no tiene como objeto el satisfacer necesidades. ¿Cuáles? Pues medicamentos, el gasto normal, o sea, los servicios de salud, alimentación, recreación, cultura, deporte y servicios médicos. Y pregunta por ahí Meli Juan, si recibo un ingreso por concepto de pensión por mi hijo, ¿es un ingreso fiscal? Sí. Vuelvo al tema, se llaman alimentos. ¿Los tiene que declarar? No. No está la obligación en el artículo 93. ¿Tendría que contratar un servicio contable para declarar ese ingreso? No. Solo que recuerde que la ley del impuesto a la renta establece que cuando usted reciba más de 500,000 pesos en el ejercicio, tendrá que declarar la totalidad de sus ingresos. No pasa nada, eso los tendría que poner usted en cantidades exentas. Pero no hay obligación, como sí la hay en los donativos, de declararlos, porque el artículo 90 de la ley de renta señala que cuando no se cumplan los requisitos de declarar esos donativos, el 91 señala que te pueden considerar ingresos omitidos y hacer que pagues contribuciones, o por lo menos que tengas un pleito muy divertido con las autoridades de agrapa, innecesariamente, ¿no? Y dice el dicho, más vale un
un buen arreglo, es decir, prevenir, que un buen pleito, que lamentar, ¿no? Así es, Eduardo. Bueno, si nos ayudan con la diapositiva Fíjate, para... eso es muy importante, David. Esta que hace Manuel Cetina. A mi cuenta de nómina me depositan por otros conceptos. ¿Puedo tener algún problema? Sí, amigo, porque están disfrazando las percepciones que tienes. Habría que saber, pues, qué caramba está pasando ahí. Y el fisco puede decirte, oye, tú solamente estás pagando impuestos porque seguramente quien hace esto, y que es todavía una práctica muy común en muchas partes del país, entonces lo que pasa es que el patrón paga solo sobre las cantidades que declara en carácter de salarios y los otros normalmente no. Y ahí, ojo, como tu ingreso real es mayor al que se está declarando, depende de los montos, podrías tener una dificultad. Y también, evidentemente, tu patrón, pero tu patrón debe estar conocido de ese riesgo. Pero eso también te puede alcanzar a ti. Claro. Saludos a Emanuel, un amigo. Y ese tema, del tema de la parte patronal, es muy común, Eduardo. No solamente el complemento, famoso complemento que se paga por fuera, sino que eso también es motivo para otra charla, el tema de los pagos de viáticos que también se tienen que presentar con un CFDI, los famosos reembolsos por pago de cuenta de terceros también. Entonces, en el tema de la parte de cuando la empresa te deposita a ti, sí es algo que analizar a detalle, ¿no? O sea, sí hay algo que tenemos que ver, ¿no? Bien, en el caso de la pregunta de Edaín, ya me la quitaron, entonces ya me dicen, ahí está. Si deposito más de 5,000, pero le pongo alimentos, ¿no hay bronca? Oye, depende, ¿son alimentos lo que estás depositando? Porque no se trata de disfrazar, porque si no nosotros estaríamos incurriendo en el mismo problema que está determinando el origen de esta charla. Es de aventurarnos a poner una serie de cuestiones sin sustento y no. O sea, vamos a adecuar a la realidad, no a los otros datos, sino a lo que está ocurriendo. El concepto no es, le voy a poner lo que me convenga. Dijo López Lozano que si le ponía eso, no, espérame, por ahí no va. Lo que estamos diciendo es, ¿cuál es la realidad? Como dicen los chavos, a ver, la neta, dime la neta. Y con base en eso, pues, revisar cuáles son las consecuencias. Claro. Una de las consecuencias, perdón, David, es la fiscal. Sí. Entonces, si me ayudan con la... Perfecto. Mira, otro tema que hay que analizar en la cuestión de los depósitos, ya sea en efectivo o transferencias, es el tema de la discrepancia fiscal. Al final del día, este es un tema que tenemos que tener claro todos como mexicanos, como contribuyentes, porque al final del día todos somos contribuyentes. Y es una fórmula matemática muy simple, o sea, se escucha como si fuese muy sofisticada, pero la verdad la discrepancia fiscal es, ante la autoridad no puedes gastar más de lo que declaras. Ese es el fondo, ¿no? Oye, resulta que hago pagos a mis tarjetas por 20,000 pesos y tengo un salario de 10,000. Hay discrepancia. Oye, tengo depósitos en mi cuenta por 50,000 pesos al mes y nada más estoy declarando ingresos por 10,000. Igual, tal cual, ¿no? Entonces, Eduardo, no sé si quieras abundar en este tema. 3 detalles ahí. Uno es, aguas, no solo los mexicanos, sino en México estamos obligados a contribuir los residentes en México. Y si hay diferencia entre los ingresos que declaras y lo que erogas, pues deberías tener una justificación. ¿Quién te lo dio? Es muy importante tener este tema muy claro. ¿Sale? ¿Nos quieren poner la lámina, por favor, para hacer un par de comentarios y nos sigan los participantes? Aquí cuando nos hablan de lavado de dinero, hay que recordar que también hay una serie de actividades donde el artículo 32 de la ley FIPIORPI establece umbrales y dice, hasta aquí se puede pagar en efectivo. Y lo que pase de eso es una violación y puede ser un grave delito, una infracción que tienes que regresar. Si recibes
cantidades en efectivo por arriba de los umbrales que marca el 32 en las actividades de la ley FIPIORPI, ahí estás metido en un brete. Sin embargo, es muy común que la gente pues diga, no, pues es que aquí así se acostumbra, no pasa nada. Y el ejemplo más claro es la compraventa de autos, que a pesar de que desde 2014 se establece la obligación de emitir un CFDI con un complemento particular, y cuando se trata de operaciones de compraventa de automóviles entre particulares, pues no se hace. Entonces, hay que ser muy cautos con estos temas. ¿Por qué? Porque si no te revisan no pasa nada, pero como dice el filósofo de Güemes, si tienes perro, pues amárralo, es decir, verifica que no tengas problema, porque aquí, David, algo que es importante que tengamos en el radar es este cambio para 2022, donde nos dicen todos los mayores de edad tienen que tener RFC. Y muchos se quedaron en el tema político, de quedarse con los datos biométricos de los mexicanos, que es muy delicado y que no debemos soslayar, pero no es nuestro tema. En la parte fiscal, lo que yo me preguntaría es, oye, tienen más de 18 años, no estás dado de alta en el RFC, pues ¿de qué has vivido, compadre? Como dice el dicho popular, ¿con qué ojos divina tuerta? Y ahí a la hora que te revisen, y señores, no nos hagamos. En alguna charla decía un participante, en una charla de reformas, es que cada año nos amenazan. Bueno, es que nunca habían tenido, como ahora tienen, la capacidad de decirte con pelos y señales, más allá de lo que tú sabes. Ejemplo, háganse ese estándar, yo se lo pido a mis clientes. Oye, ¿cuánto gastas al mes? Y es muy curioso que no lo tienen en el radar. Como algunas operaciones las gastan a través de la empresa, otras a través de las familias, etcétera, no tienen claro cuál es el gasto. Cuando determinan ese gasto, le dicen, mira, ¿y de qué vives? Fiscalmente, ¿de qué vives? No, es que mis ingresos, como decía David hace un momento, son por fuera de la legalidad, compadre. El día que te caigan, te van a hacer añicos. Y ahí hago un paréntesis. Recuerden que en los esquemas reportables, el artículo 199, fracción sexta, inciso C, señala que cuando no hay contraprestaciones por la prestación de servicios o por conceder el uso o goce temporal de bienes, estás ante una actividad que puede ser reportable. Entonces, cada vez está más cercana la posibilidad de que se pueda verdaderamente atacar la ilegalidad. Yo creo que poco a poco se irá haciendo a medida que se les vayan acabando las posibilidades de cobrarle a los mismos. Pero, ojo, de que tienen las facultades y las posibilidades las tienen. Baste ver, oye, ¿cuántos automóviles tiene esta persona? ¿Cuántos inmuebles tiene esta persona? ¿Cuánta lana tiene ante el sistema financiero? ¿En nombre de quién? De él y de su núcleo familiar. Díjole, ¿cuánto declara? No, pues no declara. No tiene ni RFC. No, pues estás hecho, compadre. O tiene un RFC y no declara, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, diría algún escritor famoso. García Márquez, me están acá coacheando, gracias. Gracias, ¿no? Entonces, puntualizando lo que decía el maestro en el tema del lavado de dinero, sí es importante entender que el problema que puedes tener al momento de estar recibiendo depósitos en efectivo y estar usando el efectivo y no declararlo, el ejemplo perfecto fue el tema del automóvil, ¿no? O sea, hay actividades que para efectos del lavado de dinero tienen umbrales, y unos umbrales son para informar y otro es para inhibir. En el tema de vehículos y también en el tema inmobiliario, que escucho mucho que se está manejando efectivo por todos lados y depósitos, hay que tener en el radar ese tema, ¿no? O sea, y sí hacemos puntualización. No solamente la discrepancia que es por efectos de impuesto sobre la renta, que eso es el SAT, sino que puedes también tener un problema de lavado de dinero y esto lo maneja otra dependencia que se llama la UIF. Ojo, ¿no? O sea, allá es doble problema, ¿no?
Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. El punto importante, cuando hablan, regresando al mensaje y dice, oye, es que el banco va a informar y que va a decir tal cosa, ¿qué es lo que actualmente está en la ley? Al final del día, esta plática está enfocada, si se dan cuenta, en poner los artículos tal cual, como está en la ley, para que, por cierto, el que desee esta presentación, con mucho gusto, nos lo pone en los comentarios o a través de nuestros consultores, nos lo pueden pedir y se los proporcionamos. Pero el fondo, ¿qué es lo que el banco hoy informa? Entonces, Eduardo, si me ayudas en esta parte. Si nos ponen la siguiente lámina, lo vamos a tener muy claro. Resulta que tuvimos antes, hasta 2013, si no mal recuerdo, el famoso IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, que era un 2%. Cuando se cancela el IDE en 2014, lo que ocurre es que hay una intercomunicación y se establece en el capítulo de las obligaciones del sistema financiero que los bancos sigan informando, aunque ya no haya retención, pero los bancos siguen diciendo, oye, te vengo a informar que fulanito de tal acaba de depositar más de 15,000 pesos en efectivo. Eso, amigos, se estaba haciendo hasta hoy, hasta el último día de este mes, que se acaba de este viernes, ya la semana que entra. Acuérdense que después de festejar a la patrona todo es Año Nuevo, ya empieza la primera posada de este miércoles que viene en 8, y se acabó el año. Entonces, hasta este mes, solo los bancos informan por año. Lo que nos mostraban en la lámina anterior es que a partir de 2022 el sistema financiero va a tener que informar cada mes. Es decir, lo único que hacen es recortar el periodo para poder fiscalizar más ágilmente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿y esta lana de dónde viene? El problema no es el concepto que le pongas, es la forma en que se hace dicho depósito y dos, la demostración. Contadores, eviten hablar de la materialidad. La materialidad es un concepto que no existe. Ya nos vendieron eso. Incluso me llama mucho la atención que algunos abogados defienden la materialidad. No se puede defender lo que no existe. Oye, demuéstrame la materialidad. Sepa, chepa, ¿qué es eso? De entrada desconozco a qué te refieras. No, pues lo que quiero es que me digas, ¿de dónde viene? Pues de aquí. ¿A qué te dedicas? A esto. ¿De dónde? Aquí está. Y es muy importante, eso se puede demostrar con una serie de indicios. ¿De quién te lo da? ¿Vale? Bien. Claro. No sé si estoy siendo claro. Si hay alguna duda, por favor. Dice, ¿por qué? ¿Cómo que no están regulados los ingresos en criptomonedas? Acuérdense que todo el incremento en tu patrimonio es un ingreso fiscal. Entonces, ahí revisen si estas criptomonedas no son operaciones financieras derivadas. O sea, es decir, yo compro un valor a través de una operación de este tipo encriptada y luego tengo otro valor. En el momento que te sales, bueno, pues ahí habría ya ahí cristalizas la pérdida o la utilidad, pero en el inter, ¿cuánto vale? Es igual, ojo, y ahí, qué buena pregunta, César. Me recuerdan el caso de la gente que invierte en moneda extranjera. Imagínense nada más la ganancia que está teniendo esa persona por el solo hecho de que se haya caído el tipo de cambio en México. Oye, si yo tengo $1 el 1 de diciembre, al 1 de enero en Estados Unidos, y sigo teniendo el mismo dólar, pues ni he ganado ni he perdido. Eso no dice la ley mexicana. La ley te dice, calcúlame la ganancia cambiaria de acuerdo al tipo de cambio que se va originando día con día y súmale los intereses. Oye, ahorita no están pagando un caramba los intereses en el mundo. Ok, pero esa ganancia cambiaria, ¿cuánto es? Y ahí tenemos pues el tema igual que acá. En el momento que esas criptomonedas, acuérdense la lana, el embarazo, la envidia, lo tarugo, pero sobre todo el dinero,
tarde o temprano salen a la luz. Cuando hay un incremento en el patrimonio, en ese momento estás en la hipótesis de tener que declararlo ante el fisco federal. Acuérdate que el capítulo 9 se llama de los otros ingresos. ¿Cuáles? Diría Calderón, que muchos lo extrañamos, haya sido como haya sido. Es decir, salvo que sea ilegal, no puedes por el hecho de pagar impuestos decir, haya mi actividad es legal. Ejemplo, oye, me dedico al trasiego de alguna sustancia prohibida, pero ya declaré. No, papá, esa lana tiene un origen ilícito y el pagar contribuciones por ella no lo vuelve lícito. Pero salvo esas hipótesis, en general, cuando hay un incremento patrimonial deberías informarlo. Buena pregunta, César, muchas gracias. Y nuestro buen amigo Rubén, ¿cómo ves, mi querido? Fíjate que no, y ya lo había dicho David, y a mí creo que lo hace para picarme la cresta, porque yo tengo un libro sobre viáticos, y ahí hay dos tratamientos. Nunca la ley del impuesto sobre la renta señala que los viáticos son ingresos. Atenidos a la explicación, a la clasificación de los ingresos que hacía al inicio de la charla, si la ley te dice los ingresos se clasifican en dos, los que no son y los que son, nunca nos dice que los ingresos por viáticos son ingresos. Y luego te son exentos. Espérame, ¿cómo van a ser exentos si nunca les dice tal carácter? Revisen, para los que son muy técnicos, porque es materia de otras charlas, el artículo 94 de la ley. ¿Qué dice la ley de renta? Son salarios, los salarios, es decir, la acepción de salarios contenida en la Ley Federal del Trabajo, las prestaciones que deriven de la relación laboral, un viático no es una prestación, la PTU y los ingresos obtenidos por el término de la relación. Fíjense cómo los viáticos o los gastos por cuenta de terceros no son ingresos para los del capítulo primero. El criterio del SAT, pues ese sí dice que tienes que hacer un timbrado de nómina y tal, cada quien, pero es como el concepto de los seguros de vida. En mi opinión, los seguros de vida y los seguros de gastos médicos no son ingresos. A ver, si me muero, ¿cuánto es mi ingreso? ¿Van al cajón y me lo dejan? No, ¿verdad? ¿A quién se le da esa plata? A mis beneficiarios. Entonces, señores, yo creo que ahí hay un error. Y sin embargo, el criterio de muchas personas de nómina es, sí, te timbro, pero ya son, los préstamos, pues tampoco son un ingreso. Sé que el criterio de la autoridad y ortodoxamente mucha gente los timbra, pero no son ingresos de las personas. Claro. ¿Vale? Y eso va un poco ligado también al otro comentario, Eduardo, ¿no? Y sí es importante comentarle a nuestros amigos y los clientes que lo que hay que revisar es el tema de la legalidad, lo que dice tal cual, como tú bien mencionaste, que dice el artículo y todo. Y otra cosa es la postura del SAT o la postura de la autoridad fiscal respecto a las obligaciones. Y obviamente a veces uno por curarse de salud, pues dices, oye, pues me lo dice el SAT y me lo pone en un criterio, o me lo pone en una regla, o me lo pone en un lugar, y lo cumplo. Entonces, esto es un tema de revisar entre lo que dice la parte de la legalidad y otro, lo que la autoridad te quiere manejar, ¿no? Por el tema de las criptomonedas, que es lo que comentaba el compañero anterior, y decía, no está regulado. Tú bien lo comentaste, oye, perfectamente el artículo 90 habla de que es un incremento patrimonial y tienes un bien que no, el SAT no ha hecho todavía acciones para fiscalizar, ese es el tema, criptomonedas, no, pero sí, ojo, al final del día la criptomoneda, pues la puedes estar en diferentes plataformas, pero tarde o temprano va a caer en el sistema financiero. Y regresamos al tema anterior, cae en el sistema financiero y es cuando ya caes en la esfera de la revisión de la autoridad. O sea, ya puede la autoridad alcanzar a ver sus facultades por ello. Ya hay tratamiento de las DIPS y ya se incorporaron también en la ley FIPIORP y la ley para prevenir el lavado de dinero. Entonces, ya se tienen elementos, no se confíen. Ojo, no estamos en El Salvador. Si estuviéramos aquí en El Salvador,
esa es otra historia. Pero aquí no estamos todavía a ese nivel de lavado de dinero, ¿no? Bien, Claro. entonces sí es importante esto que plantea, perdón, David, esto que plantea David, y tiene que ver con el umbral y con la asesoría. Es decir, ¿con qué umbral? Con el umbral de riesgo. ¿Qué tanto riesgo quieres tener? Yo le digo a mis clientes, ¿qué quieres? ¿Dormir bien o comer bien? Y te van a decir que los dos. Y dices, no, escoge. Porque si vas a hacer tarugadas, pues vas a comer bien, pero no necesariamente vas a dormir bien. Entonces, ¿qué pasa? El criterio de la autoridad es recaudatorio. Y acuérdense que, y esto lo digo para quienes se dedican a la profesión, sujeto, objeto, base, tasa, que son los elementos de la contribución, deben estar contenidos en la ley. No puede la autoridad, no tiene facultades, lo hace y lo hace con singular alegría y con mucha frecuencia, establecer una serie de parámetros, como en el caso de viáticos y el caso de préstamos que nos señalaba Rubén. Pero bueno, ahí ya es la interpretación de cada quien y cómo quiere manejar su situación particular, ¿no? Ejemplo, también en el mismo tenor de las nóminas. Oye, hay quien todavía no paga y ya timbró. La miscelánea dice que tienes 3 días o hasta 11 días de acuerdo con el tipo de contribuyente, del número de trabajadores. La ley dice que tienes hasta el año siguiente y en el reciclo ni siquiera dice que tengas que timbrar las nóminas. Pero esa es la interpretación personal. Claro. Y entonces, regresando al tema de la información del banco, que creo que es la parte donde siempre derivado el mensaje, que qué informan, qué no informan. Como bien comentó el maestro Eduardo, este tema de la información del banco hacia la autoridad, desde el IDE ha estado cuando se hace como una campaña, decir, oye, ya no tenemos el IDE, ya, qué bueno, pero se queda una obligación, tal cual como está en la diapositiva, hay una norma en la ley, el Pero es para 55. el sistema financiero, David. Este artículo 55 es una obligación del sistema del, financiero. del sistema financiero, o sea, que el banco al final del día informa. Y acá, ¿cuál fue el cambio que entra en esta reforma? El banco siempre ha informado a la autoridad, pero una vez que transcurrió el año, la reforma ahorita en 2022 es que lo va a informar de forma mensual. Esa es la reforma. La reforma está en el artículo 55, fracción cuarta. Esto es lo que ha generado dos elementos que ha generado como que confusión y mucho tema en las redes. Es el tema del alta de las personas a partir de los 18 años y esta modificación. Pero al final del día ya existía, o sea, nada más que ahorita se informa mensualmente. Tan ya existía que no me dejarán mentir que hace 2 o 3 años llegaron masivamente cartas de invitación a amas de casa que les decían, oye, recibiste tantos depósitos, no me declaraste tanto ingreso por la tabla y tanto me debes de ISR. Eso lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, y esas cartas de invitación ya era un programa establecido por el SAT, pero tenía un margen de diferencia de 2 años. O sea, si yo recibía el depósito en 2019, pues lo recibí ahorita en 2021. Entonces, había ese margen, ¿por qué? Porque el banco obviamente informó del depósito de 2019, lo informó hasta 2020 y la autoridad mientras procesa, pues te llegó la carta de invitación a 2 años. ¿Qué va a pasar ahorita? Va a ser más ágil. Si tú tienes depósitos, ahorita en enero, la autoridad revisa, puede hacerte una estimación. Y todo esto va ligado, amigos, al tema que hay una nueva, como dice el maestro Eduardo en sus cursos, no es que no exista más impuestos, sino que nos movemos las reglas y hace que la base de la recaudación incremente. Este es el tema, ¿no? Al final del día, ¿qué cambios hay? Son pequeños puntos que hacen mayor herramienta a la autoridad. Vamos a tener igual después unas pláticas de CFDI versión 4.0,
que es una herramienta tecnológica, que por cierto, Rubén es allá también el bueno. Rubén es un maestro de nosotros, que es licenciado en informática y además es contador, ¿no? Y domina muy bien ese tema. Domina muy bien este tema, luego platicaremos, igual están todos invitados. Y también está el del reciclo, que es un nuevo régimen de forma de tributar, ¿no? Pues, Eduardo, yo creo que para no alargar más el tema, te saqué un ratito de tu clase. Le damos lectura ahorita a este amigo, ¿ver? En relación a las donaciones, la fe pública y los contratos arriba de ciertos montos. Ah, ese te gusta a ti. A ver. ¿Qué tan factible ve el uso de la firma electrónica? No, ahí sí te pide, el Código Civil te pide, Lupi, que sea elevado a escritura pública. Ojo, no es un tema de certeza. Por ahí creo que va tu comentario, Lupi Lastra. No, no es un tema de tener fecha cierta. Es un tema de que se eleve a escritura pública. Pongo dos temas sobre la mesa y cerramos, si me permites, David, tenemos chance. Ojo, hay unos amigos que el papá quiere dejar la empresa y dice, ya me voy, y le deja a los 4 hijos el 35, el 35, el 7 y el 7.5 y 7.5 a cada hija y se queda con el 15. Dice, ahí muere. Y a la hora que revisamos el tema, fue en 2019, les pregunto, oye, ¿esto se elevó a escritura pública? No, ¿por qué? ¿Lo declaraste? No, ¿por qué? Fíjate qué bronca. Ellos, si no presentan una declaración complementaria por 2019, les pueden determinar como ingresos omitidos, porque así lo señala la norma, por no haber cumplido las formalidades. ¿Que es un exceso? Sí, pero así está la norma. Y lo que comentaba David en relación a los depósitos, sí hay que tener cuidado con la plata que entra a tu cuenta y los orígenes y la forma de mostrar. Me hiciste recordar de una doctora que hace un par de años, o 3 años o más, donde la señora pues declaraba lo que buenamente le daba la gana declarar, ya ves que así hay algunos médicos, y le llegó una de estas cartas y la lana venía, la bronca venía porque tenía una cuenta que ella consideraba personal, que pues eran otra lanita, ¿no? Y el fisco le decía, ¿y esta lana qué onda? Y lo curioso es que esa lana provenía de sus 3 novios, que la señora estaba en proceso de divorcio y los novios pues le ayudaban con los gastos y tal, ¿no? La bronca es que como ella todavía era casada con otra persona y los novios también eran casados, entonces pues no había manera de justificar esa plata y entonces me dice, ¿qué me sugiere? Pues que divida usted, estos 3 novios siguen con usted, no nada más 2, ok, le calculamos el impuesto y le dividimos entre 2, háblele a cada uno y dígale que le toca de a tanto. Y te dice, bueno, maldita asesoría, ¿de qué me sirvió? Bueno, pues es que el problema es que somos asesores, no magos. O sea, si te hubieran preguntado, oiga, tengo 3 novios y mi marido y me van a dar dinero, pues muy probablemente a quien le hubiera preguntado eso, le diría, señora, pues no tenga 3 novios y si va a tener 3 novios y le van a dar dinero, pues no lo meta a una cuenta diferente, ¿no? Entonces, hijo, ese tema de la prostitución, Rubén Torres, dice nuestro amigo Rubén, los ingresos por sugar, daddy o mami, terrible, o sea, el tema de esas personas que reciben esa plata, pues igual, ¿no? Entonces, ¿dónde dice la ley que están exentos? Y ahí sí no puedes alegar que se trate de alimentos porque no hay un vínculo familiar donde se tenga la obligación en materia civil, como bien lo señaló David, ¿no? Aguas con eso, o sea, aquí habrá que analizar y qué grave y qué bueno, yo con esto cierro, salvo quedo sus órdenes, pero aguas cuando te dicen, no tengas asesor, es como si te dijeran que no vayas al médico, o que no te vacunes, o que no pasa nada con la nueva cepa, así todo eso lo han dicho, bueno, pues entonces no les hagas caso. Eduardo, ¿No? sí, y mira, fíjate que hay un comentario de Carlos Flores, en la cual, pues yo creo que con eso vamos a terminar, ¿no? Creo que la pregunta principal
todos los depósitos a mi cuenta serán fiscalizados. Pueden serlo. Pueden ser fiscalizados. O sea, lo que acá es importante entender, como dijimos, las reglas en esta plática es decir, oye, los depósitos que tienen, ¿qué origen tienen? O sea, ¿es ingreso exento? ¿Es ingreso grabado? ¿Qué tienes que hacer? El tema de la fiscalización el nombre es un acto de la autoridad. Claro que esto yo lo veo como un semáforo. Ojo, si tu cuenta bancaria, tú tienes depósitos en efectivo arriba de 15,000, obvio va a haber un aviso a la autoridad y la autoridad va a reaccionar, como platicamos, de forma inmediata. Ojo, esa es una herramienta. La fiscalización son varias herramientas que tienen. Hay un programa en el SAT donde le llaman inteligencia fiscal, de fiscalización, donde se encargan de armar todo tema. O sea, el tema del depósito en efectivo es uno. La discrepancia fiscal es otro. Oye, resulta que no recibo depósitos en efectivo, pero son transferencias. Ah, bueno, pero si la cantidad de transferencias supera lo que estás declarando, ojo, discrepancia. Y te puede venir por la fiscalización por otro tema, ¿no? Al final del día, creo que me gustaría terminar con dos temas, dos recomendaciones que siempre me has hecho, Eduardo, y permíteme copiártelas, y lo comentas hace rato, y se lo digo a mis clientes también, ¿qué quieres comer bien o dormir bien? O sea, ¿qué significa lo que me dice el maestro? Que comer bien es obviamente pues, que entre el dinero en la cuenta, pero el comer bien también significa decir, oye, tengo unas cuentas bancarias y sé que me depositaron, no vas a dormir bien, no vas a dormir bien. O sea, y tienes que definir muy bien cuál va a ser tu estilo de vida. O sea, ¿quieres comer bien o dormir bien? Entonces, ese es un punto que yo les transmito y aprovecho a compartir de parte del maestro Eduardo y pues yo creo que cerramos con este tema. Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitirnos tus conocimientos y muchas gracias a todo el equipo de Concilio y a todos los clientes por seguirnos, ¿no? Que pasen buenas noches. Gracias a quienes se conectaron, amigos. Buenas noches. Cuídense. Vacúnense. Definitivamente, muchas gracias. Definitivamente es mejor asesorarnos con los expertos para poder actuar correctamente. Si tienes más preguntas, nos puedes comentar a través de las redes sociales y con gusto te atenderemos. Esperamos que se les haya sido de su agrado esta plática interesante y agradecemos la participación a nuestros invitados especiales que tuvimos en esta ocasión. El licenciado en Contaduría Certificada Eduardo López Lozano y el contador público David Ábrego Pinzón. Antes de finalizar, les invitamos a nuestros cursos próximos que estaremos impartiendo en diciembre sobre Reformas Fiscales 2022, nuevo CFDI versión 4.0, Carta Aporte 2021 para traslado de mercancías y de reciclo para personas físicas y morales. Además de estos temas, contamos con otros eventos fiscales y jurídicos interesantes y de actualidad, y que los podrán encontrar en nuestra página web www.concilium.com.mx. Les agradezco mucho el habernos acompañado en esta transmisión especial de IDET Concilium y nos vemos en el próximo Facebook Live y muchas gracias y hasta pronto.